¿Te has preguntado alguna vez qué distingue realmente al Islam del cristianismo? ¿Por qué dos de las religiones más grandes del mundo tienen puntos en común, pero también diferencias tan marcadas? Hoy vamos a hablar de las diferencias profundas entre el Islam y el cristianismo. Esto no es solo una cuestión de fe, sino de historia, cultura y perspectivas sobre la vida y el más allá. Si este tema te intriga, quédate hasta el final. Y por cierto, si te gusta este contenido, suscríbete al canal para más historias fascinantes como esta. Ahora sí, entremos en materia. La raíz de todo: Jesús y Mahoma. El primer punto que debemos abordar es quiénes son las figuras centrales de estas religiones. En el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el centro absoluto de la fe. Su muerte y resurrección son la base de todo. Pero en el Islam, Mahoma es considerado el último profeta, el mensajero final que trajo la palabra de Dios en el Corán. Aquí está la gran diferencia. Para los cristianos, Jesús es Dios hecho hombre. En cambio, en el Islam, Jesús es un profeta, importante sí, pero no divino. Mahoma, por otro lado, no es adorado, solo es respetado como el último portavoz de Alá. Esto plantea una gran pregunta. ¿Es Dios más accesible a través de Jesús o más distante y supremo como en el Islam? Cada fe tiene una respuesta muy distinta. El libro sagrado. La Biblia versus el Corán. Tanto el cristianismo como el Islam tienen textos sagrados, pero su origen y uso son distintos. Los cristianos tienen la Biblia, un conjunto de libros escritos por diferentes autores a lo largo de siglos. Está dividida en dos partes principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Islam, el texto principal es el Corán, que según la tradición fue revelado a Mahoma directamente por Alá a través del ángel Gabriel. A diferencia de la Biblia, el Corán es considerado perfecto e inalterable en su idioma original, el árabe. ¿Y qué hay de las enseñanzas? Mientras la Biblia enfatiza la salvación a través de la gracia y la fe, el Corán pone más peso en las acciones y la obediencia a la ley divina. Esta diferencia crea dos caminos de vida muy distintos. La visión de Dios. ¿Es Dios un ser cercano o inaccesible? Aquí las diferencias son profundas. En el cristianismo, Dios es un ser trinitario: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es cercano, amoroso y busca una relación personal con cada persona. Por eso los cristianos creen en el poder de la oración directa, sin necesidad de intermediarios. El Islam, por otro lado, se basa en la creencia en un Dios único e indivisible, llamado Alá. En esta visión, Dios es supremo, justo y misericordioso, pero también más distante. No hay Trinidad, y la relación con Dios se da principalmente a través de la obediencia a sus mandamientos. Esto cambia completamente la forma en que cada religión percibe la espiritualidad. Para los cristianos, Dios es casi como un padre cercano. Para los musulmanes, es un soberano al que se respeta profundamente. Salvación. Gracia versus obras. Otra diferencia clave es cómo estas religiones entienden la salvación. En el cristianismo, especialmente en las tradiciones protestantes, la salvación se alcanza por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Esto significa que no importa cuántas buenas obras hagas, lo importante es aceptar a Cristo como tu Salvador. En el Islam, la salvación se logra a través de una combinación de fe y obras. Los musulmanes deben creer en Alá, seguir los 5 pilares del Islam y vivir una vida recta. Al final, todo depende del juicio de Dios. ¿Es más fácil o más difícil alcanzar la salvación en cada fe? Depende de cómo lo mires, pero está claro que las reglas del juego son diferentes. Espera un momento. Si este tema te está pareciendo interesante, ¿por qué no dejar un like? Es una manera sencilla de apoyar el canal. Gracias por eso. Sigamos. La comunidad, Iglesia versus Umma. Otra diferencia notable es cómo cada religión entiende a su comunidad de creyentes. En el cristianismo, la comunidad es la iglesia, que puede variar mucho según las denominaciones: católica, protestante,
ortodoxa, etc. Cada una tiene su forma de organizarse y su interpretación de la Biblia. En el Islam, la comunidad se llama Ummah y es vista como una unidad global de musulmanes. Aunque existen diferentes ramas como sunitas y chiitas, la idea de una comunidad única es mucho más fuerte en el Islam. ¿El resultado? Los musulmanes tienen un sentido de unidad global más marcado, mientras que los cristianos tienen una mayor diversidad interna. El enfoque en la ley, Sharia versus gracia. Aquí entramos en un tema más técnico, pero igual de importante, la ley religiosa. En el cristianismo, la ley del Antiguo Testamento fue reemplazada por la gracia de Dios a través de Jesús. Aunque todavía hay principios éticos, la relación con Dios no depende de cumplir una lista de normas. En el Islam, la ley es central. La Sharia, basada en el Corán y los dichos de Mahoma, regula muchos aspectos de la vida, desde lo personal hasta lo social. Para un musulmán, seguir la Sharia es una forma de obedecer a Dios y garantizar la justicia en la sociedad. Esto crea dos dinámicas muy distintas. Una fe basada en la libertad de la gracia y otra basada en la estructura de la ley. Un mismo origen. A pesar de todas estas diferencias, no podemos ignorar que ambas religiones comparten un origen común. Tanto el Islam como el cristianismo tienen raíces en el judaísmo, y ambos reconocen a Abraham como un patriarca. Además, el Corán menciona a Jesús, María y otros personajes bíblicos. Pero aquí está el detalle. Mientras el cristianismo ve a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, el Islam lo considera solo un profeta más y cree que Mahoma es quien trae la revelación definitiva. El impacto global. Finalmente, debemos hablar del impacto de estas religiones en el mundo. El cristianismo ha influido profundamente en Occidente, en áreas como la filosofía, el arte y la política. Por otro lado, el Islam ha moldeado culturas en el Medio Oriente, Asia y África, dejando su huella en todo, desde la arquitectura hasta las leyes. Cada religión tiene su propia forma de transformar a las sociedades, y entenderlas es clave para comprender el mundo actual. En conclusión, las diferencias profundas entre el Islam y el cristianismo revelan mucho más que divergencias teológicas. Muestran visiones únicas sobre la relación con lo divino y el propósito de la vida. Mientras el cristianismo destaca el amor y el sacrificio a través de Jesús como el camino hacia la salvación, el Islam se centra en la obediencia y la unidad bajo la guía de un Dios único, ofreciendo un enfoque colectivo y disciplinado hacia lo sagrado. Aunque sus doctrinas y prácticas varían, ambas religiones comparten un origen común y un impacto innegable en la historia de la humanidad. Comprender estas diferencias nos invita no solo a respetar, sino también a valorar la riqueza cultural y espiritual que ofrecen. ¿Te animas a reflexionar sobre estas perspectivas? Déjalo en los comentarios y sigue conectado con nosotros para explorar más temas fascinantes. Nos vemos pronto.